Tiempo para tomar el pulso del mercado y de mirar, además, esas opciones, ese paso corto, esta vista larga. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, muy buenos días. Eva, buenos días y buenos días a todos. Bueno, José María, cuenta, aquí te tengo, estaba esperando. ¿Cómo ves en este arranque de semana? No sé cuánto ha cambiado la fotografía. ¿Cómo estás tomando el pulso del mercado? Madre mía, sí cambia los días y cambia las semanas con tanto giro 280 grados que mantiene a todos. El escenario lo podría decir que es apasionante, pero a la vez es inquietante, ¿no? Y a la hora de actuar hay que distinguir la diferencia, la enorme diferencia de lo que es ver de observar, ¿no? La gran diferencia entre oír y escuchar, pues también lo de ver y observar, que yo creo que es importante, sobre todo a la hora de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué tenemos ante nosotros? Bueno, pues tenemos a un Donald Trump que continúa con su política intimidatoria, ya sea desde el despacho Oval o sea desde cualquier otro tipo de foro, que evidentemente los aranceles que pongo, que quito, etcétera, es un arma intimidatoria a la hora de tratar de conseguir los objetivos que persigue Donald Trump y su equipo y que los hace propios también como objetivos de Estados Unidos, aunque en Estados Unidos hay también enormes diferencias a la hora de ver las propias políticas que está adoptando Trump, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo, ¿no? Pero en este momento, en este arte de la confusión, habría que incluir precisamente el arte para él, y no estoy justificando para nada a Donald Trump, el arte intimidatorio de tratar de sentar a aquellas otras partes con las cuales quiere negociar en base a un programa, una hoja de ruta, que ahí sí que yo creo que Donald Trump la tiene muy clara, ¿no? Que es tratar de rebajar los desequilibrios fiscales, en ese sentido tratando que lo que ellos no gastan o quieren dejar de gastar sean otros, como puede ser el caso del gasto de defensa, el gasto de seguridad, y tratando de que otros socios, por ejemplo, de la OTAN, pues asuman una serie de gastos que hasta ahora los estaba corriendo pues en gran medida Estados Unidos, y ese objetivo de tratar de reducir precisamente los gastos fiscales, pues es uno de los principales puntos o claves dentro de su hoja de ruta que está manteniendo en estos momentos. Por eso digo el tema del arte intimidatorio. Evidentemente, y no solo escuchando a Donald Trump, sino también al secretario de Tesoro en Estados Unidos, no parece, y en eso sí que le tengo que dar algo la razón, no parece que la preocupación en estos momentos sea la inflación. Y de verdad, yo oigo tanto que los aranceles van a traer una inflación, que es una política que al final provoca inflación. Los aranceles en el actual contexto económico, donde estamos viendo efectivamente una desaceleración, y ahora iremos a ese punto que es muy, muy importante, muy relevante, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Sobre todo a la hora de tomar decisiones, no solo en los activos norteamericanos, sino también en el resto del mundo. Pero estamos viendo cómo la economía norteamericana poco a poco va perdiendo momentum. Lo estamos viendo en el mercado laboral, pero también en el sentimiento empresarial, en el sentimiento de los consumidores. Y bueno, le ha dicho Donald Trump que no le preocupa o no le ocupa en estos momentos el dolor que puede provocar una pequeña me refiero a nivel temporal, recesión económica en Estados Unidos, pero me quedo sobre todo con las palabras del secretario del Tesoro norteamericano en el sentido de decir, no me preocupa la inflación. Y es que de verdad, yo creo que el foco no está tanto en la inflación, puesto que con un precio del crudo cayendo, uno de los objetivos que tiene el programa de Donald Trump es inundar de petróleo, pero que va a contar con el apoyo de otros grandes productores de petróleo y de energía. Lo hemos visto en la OPEP Plus. Probablemente el fin de la guerra, si llega, aunque no sea como todos deseáramos de forma más justa, pero ese fin de la guerra probablemente inunde también de petróleo en un contexto de desaceleración económica. Basta con ver el dato que hemos conocido esta mañana de deflación, en este caso de la segunda economía del mundo, que es en el caso de China. Es decir, China va a seguir exportando deflación, con lo cual el hecho de que el mundo esté ocupado y preocupado en la inflación
desde mi humilde punto de vista, es un grave error. Donde tiene que estar centrado es las consecuencias de esa política intimidatoria que lleva a cabo Donald Trump, ¿no? Y en el caso de Europa, lo estamos viendo claramente con el rearme europeo y también, evidentemente, el incremento de gasto público en otras variables que no solo son armamentísticas, como puede ser el tema de las infraestructuras en el caso de Alemania y en otras partidas que se juegan en otras partes de Europa. Eso sí está tensionando los mercados de deuda. Es probable que esta semana haya una cierta relajación de los tipos de interés de largo plazo. La semana pasada vimos una subida que no se veía desde los años 90. Bueno, pues probablemente esta semana haya una cierta relajación, pero insisto, no me extrañaría que volviéramos a ver repuntes en los tipos de interés de largo, de medio y largo plazo de la deuda pública del conjunto de la eurozona, que no obedece a un problema de inflación, sino obedece a un problema de endeudamiento en una situación del cuál es el crecimiento económico del conjunto de la eurozona. Con lo cual, la primera reflexión es no hay que estar tan focalizado con el tema de la inflación y sí con las consecuencias de endeudarse mucho más, quizás presionados por esa política que lleva a cabo todo el equipo de Donald Trump, ¿no? Por supuesto, habrá que seguir muy, muy de cerca a todas las otras tensiones geopolíticas que proceden del despacho Oval, pero también, y con esto termino esta reflexión, a lo que a mí me da la impresión, es una impresión muy personal, no sé si será cierto o no, pero es con lo que nosotros estamos trabajando ahora mismo como escenario central, y es la probabilidad de que desde la administración Trump se esté tratando de hacer una voladura controlada en el crecimiento económico de Estados Unidos. Esto es peligroso, porque puede salir mal, pero lo que pretenden es enfriar la economía de Estados Unidos, resetearla. No me atrevería a decir que tratar de emular a algún emperador romano, quemar alguna ciudad para volverla a reconstruir, pero suena un poco a eso, en el sentido de, bueno, pues hacer que el crecimiento económico de Estados Unidos entre, como ya digo, temporalmente en una situación de dolor a de corto plazo y desde ahí volver a relanzar la primera economía del mundo y desde ahí poder relanzar incluso el mercado de capitales, que de momento no parece que le preocupe mucho a Donald Trump y su equipo. Me refiero a la parte de la renta variable. Sí le preocupa el mercado de bonos y ahí es donde está ocupado. Precisamente, si Jerome Powell y el resto de miembros que tienen voz y voto en la Reserva Federal Norteamericana no están por la labor de bajar hoy por hoy los tipos de interés de mercado, bueno, pues ya lo están haciendo ellos el trabajo, sobre todo la curva de tipo de interés, donde sí seguimos viendo, por un lado, caídas en la rentabilidad de los bonos, con lo cual le permite a la administración norteamericana refinanciar la deuda a plazos más largos, pero a tipos más bajos de los que teníamos, por ejemplo, hace un mes, y también en un contexto donde el dólar, que era otro de los objetivos que tenía Donald Trump, debilitarlo, que hasta ahora no se estaba produciendo, y es otro de los objetivos que está consiguiendo. Con eso no justifico las medidas que adopta Donald Trump, ni su ímpetu, ya digo, pues de presionar con esas artes que está llevando a cabo, pero de momento en esa voladura de la economía norteamericana, en cierta manera, sí que está consiguiendo, aunque sea a costa, insisto, de cierto dolor en el corto plazo y cierto dolor también incluso en los bolsillos de aquellos que estamos posicionados en renta variable norteamericana en estos momentos. Uf, menudo paraguas, menudo diagnóstico, José María. Viendo, por tanto, siempre esas opciones que siempre traemos, nos traes ese paso corto, esa vista larga para la opción más cortoplacista. No suelo ser pesimista, Eva. Lo que trato de ser es bastante realista, ¿no? Bastante pragmático, pero es verdad que el panorama, insisto, es apasionante, es inquietante, pero aún seguimos viendo el vaso medio lleno, no lo estamos viendo vacío, ¿no? Pero sí que conviene, insisto, diferenciar mucho lo que es ver y observar, distinguir lo que es ruido de lo que quizás subyace de todas estas medidas que están ahora mismo encima de la mesa y tratar de mirar mucho más a largo plazo, ¿no? Pero bueno, vamos al corto plazo, paso corto. Hoy por hoy el paso corto, donde estamos más centrados fundamentalmente, buscando evidentemente productos que nos puedan defender,
ya sea en la parte de renta variable, ya sea en mixtos, ya sea en parte de fondos de vocación de retorno absoluto, incluso fondos de deuda o cuasi deuda, me refiero a productos por ejemplo, monetarios, no deuda, pero de muy corto plazo, ¿no? Hoy lo que traigo es un producto de la casa Mundi, es el producto First Eagle Amundi International Fund, un producto multiactivo, un producto mixto. Es un producto que la parte de renta variable se caracteriza por analizar, seleccionar, invertir acciones de compañías a nivel mundial, pero con un sesgo marcadamente value, con lo cual aquí vamos a tener mucha presencia de valores cíclicos, valores que en estos instantes lo están haciendo bien en el actual contexto económico y que previsiblemente van a aguantar mucho mejor que otros más orientados hacia crecimiento. Es un producto que además tiene oro en cartera, es un fondo que además mantiene un interesante porcentaje de la cartera en liquidez y sobre todo algo muy importante, la parte de que no está invertida en liquidez, que no está invertido en oro, no está invertido en renta variable, está invertido en renta fija, pero renta fija norteamericana que se aprovecha precisamente del contexto no inflacionista de Estados Unidos y sí de ese ímpetu de rebajar la curva de tipo de interés, es decir, de que los tipos de interés de la curva de tipos en Estados Unidos poco a poco se vaya reduciendo, con lo cual es otro de los factores interesantes a tener en cuenta en este producto mixto a la hora de posicionarnos en fondos no súper conservadores y sí algo más agresivos, pero tratando de aprovechar lo que son los vientos que, bueno, pues que nos están imponiendo desde el punto de vista de esos giros caóticos, tanto políticos, macroeconómicos y, por supuesto, financieros. Ese paso corto, esa vista larga, y que conste que sé bien claro con el análisis que estaba señalando, como siempre intenta ser pragmático en ese análisis, José María. Muchas gracias, Eva. Pues la vista larga Alemania, la renta variable alemana. Me sigue gustando la renta variable europea y eso que lo vamos a pasar mal, porque claro, China va a intentar vender, es decir, el objetivo de China es mantener un crecimiento económico en tasa interanual del 5%, con una deflación, con el motor interno bastante débil, pues no sé, nos va a intentar vender al resto del mundo donde se le deje vender, no sé si a precio de coste o por debajo del mismo, ¿no? Estados Unidos con su política arancelaria y con una situación que probablemente a corto plazo, y repito, pueda enfriar la economía. Pero Europa yo sigo pensando que tiene compañías muy interesantes en una situación, insisto, nada fácil. Y me centro en Alemania, ¿no? Y en empresas que se puedan beneficiar tanto del posible cambio político que se viva en Alemania, también por el gasto público que se pueda dirigir, no solo en el conjunto de la Unión Europea, sino en concreto en Alemania, sobre todo en esos gastos, gasto en infraestructura. Y en ese sentido, la idea que traigo con vista larga es el fondo FPM Funds Stock Pickers Germany Small Mid Cap, un fondo que se centra en empresas de pequeña y mediana capitalización alemana. Es un producto muy de stock picker, es decir, un producto que lo que hace es fijarse mucho en el comportamiento actual y previsible de las compañías alemanas y donde evidentemente el sector industrial va a estar muy, muy presente en estos momentos. Con lo cual, si en el paso corto nos fijábamos en un producto multiactivo, mixto, que trate de aprovechar el actual escenario político y también financiero, la vista larga renta variable alemana, en este caso centrada en empresas de pequeña y mediana capitalización. José María Luna, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Feliz negocio, buena semana a todos. Muchas gracias. Pues con todo esto hacemos una